Maestro Jaures, ¿en qué época comienza a aparecer el periodismo, entre comillas, cultural? Ese, ese rótulo de periodismo cultural indudablemente pertenece a la época moderna, que es una consecuencia lógica de la invención de la imprenta. Por lo tanto, se populariza la edición de libros impresos y aparecen también los escritos y panfletos que se dan en los distintos países donde se presentan luchas políticas por el poder. Mm, La imprenta pues es determinadora para que aparezcan las formas periodísticas en el mundo. Mm, Ya el periodismo cultural especializado realmente se viene a encontrar en Estados Unidos, donde los periódicos tienen generalmente dentro de su staff de periodistas uno o dos periodistas que se encargan de las columnas que comentan hechos culturales en la ciudad. Y entonces, en, en algunas obras de teatro, uno encuentra que hay críticas a esos profesionales, ¿no? En la obra de Priestley, Arsénico y Encaje, aparece un personaje que es periodista cultural y entonces él habla ahí, no, mientras yo voy para el periódico, yo voy escribiendo mis notas y haciendo el artículo que tiene que salir mañana en el periódico. Pero en esa época se anunciaba arsénico de encaje, por ejemplo, como solamente información, o había un periodista que hacía un comentario sobre la obra. Él tenía que ver la obra y con base a lo que veía y a su criterio artístico e intelectual, él generaba un artículo para esa obra de teatro o para esa obra de danza en ese momento en el mundo dancístico. Eh, Supongo que también se daba en Londres, en el Reino Unido, porque era vasos comunicantes, la cultura era muy vasos comunicantes entre Europa, sectores profundamente de poder económico como Londres y Estados Unidos con sectores profundamente económicos como Nueva York y el Broadway, que era y es un gran productor de espectáculos, y siguen saliendo en la prensa neoyorquina y en el New York Times grandes comentarios sobre producciones artísticas. Mm, Esa sería como una visión de ese proceso de mi parte. Y en Colombia, para usted, el periodismo cultural, ¿usted lo ha sentido? Que si recuerda de pronto en qué momento usted ve la oportunidad de que hay un periodismo cultural o artístico en nuestra prensa colombiana. En Colombia se han dado algunos procesos que nosotros como actores, como productores de obras de teatro, dentro de la producción destinábamos unos recursos para todo lo que era fotografía y promoción del trabajo artístico que se estaba preparando. Una vez hecho
el agendamiento del estreno de una obra de teatro, nosotros inundábamos los medios periodísticos y los medios radiales de información, de boletines con fotografías y con comentarios sobre el autor de la pieza, sobre la pieza y sobre la actuación de los actores en la escena. En esa época, hablemos por ejemplo de 1960, uno llevaba al periódico El País estos boletines y allá habían unos periodistas en redacción que se encargaban de recibir la información cultural. Y ellos producían una serie de información en las páginas del periódico. Información que era gratuita para la comunidad porque a nosotros no nos cobraban por eso. Si el grupo tenía presupuesto para pautar publicidad, pues más mejor, como se dice, aunque se oiga más peor. Pero había una relación de que las entidades sin ánimo de lucro, que eran las culturales, eran bien recibidas en los medios periodísticos. Eso lamentablemente fue dañado y destruido por una persona que vino a Colombia traída por el TEC, Teatro Escuela de Cali, que se llamó Fanny Mickey. Fanny Mickey era la esposa, la compañera de Pedro I. Martínez, que era un director argentino con mucho recorrido cultural y profundamente profesional en el teatro. Y Enrique Buenaventura decidió invitarlo a Colombia para que hiciera parte de la dirección del TEC en los montajes del Teatro Escuela del Conservatorio de Cali. Pedro Martínez se viene de Argentina y se trae su muchacha. Esa niña no sabía nada del mundo teatral como tal. Y lo primero que hace pues Enrique es exigirle que se matricule en la escuela de teatro del conservatorio, dirigida por él. Termina siendo condiscípula conmigo y con Alejandro Buenaventura y con Lucy Martínez y otras personas que ya eran unas profesionales del Teatro Escuela de Cali, pero que de todos modos seguían adquiriendo conocimientos. Y Fanny entra a ser parte de ese grupo de alumnos de la escuela. ¿En qué momento ella daña o cómo dice usted que la información diéramos a la prensa? Sí, ella produce, primero es una mujer bella en una ciudad muy pacata en esa época, como Cali, una mujer despampanante de cuerpo y sin ningún problema de complejos, porque ella venía del mundo del striptease de Argentina. Llegó a Colombia y esa figura la aprovechó muy bien el Teatro Escuela de Cali, nombrándola gestora del grupo teatral. Por lo tanto, a Fanny Mickey se le conseguía una cita, por ejemplo, con el gerente del Comité de Cafeteros en Cali, para que le ofreciera una serie de funciones en la temporada del TEC, Teatro Escuela. Estoy hablando del Teatro Escuela. Y la verdad es que Fanny salía de ahí, de esas oficinas, con el contrato firmado por el gerente por una serie de funciones para la escuela. Ella fue un éxito en ese sentido, como gestora. ¿Por qué? Porque tenía una disposición personal, una figura, y además no tenía escrúpulos para poder aceptar
cualquier insinuación de un gerente de esas entidades. Es decir, solamente ella hacía la gestión en cuestión a teatro. No había otras personas u otros grupos que hicieran gestión a nivel informativo. No, ese tipo de información y de estructura no la tenía en ese momento, sino el Teatro Escuela de Cali. Luego, con el correr del tiempo, ella descubre algo que las corridas de toros traían al país. Todas las corridas de toros programadas en la plaza de Cañaveralejo traían un reparto de toreros para la temporada que generalmente se hospedaban en el Intercontinental. Y esos señores, tal como lo hacían en Bogotá, lo comenzaron a hacer en Cali y así lo hacían en Europa. Y es traer el sobre. ¿Qué es el sobre para los toreros? Que a las 11 de la mañana, por ejemplo, en el Intercontinental, estaban citados todos los periodistas que cubrían la parte taurina de los periódicos, de los entes radiales que tenían sus comentaristas para narrar las corridas y cubrir los pormenores de las corridas. Total que a las 11 de la mañana bajaba el torero o su representante con un sobre para cada periodista. Ese sobre contenía boletas de barrera y contrabarrera para el periodista y su familia y billeticos en efectivo para el bolsillito del periodista. Por lo tanto, el comentario al otro día de sucedida la corrida, al torero le iba de acuerdo a cómo le había ido en el sobre al periodista. Si el torero había sido amplio y generoso, a ese torero le iba de maravilla en el comentario, así en la plaza hubiera sido chiflado por el público, porque el comentario defendía el actuar del torero y no lo presentaba culpable de alguna falla. ¿En qué dañó eso a la actividad cultural y periodística de los grupos de cultura y de teatro, por ejemplo? Y es que los periodistas de los famosos periódicos no volvieron a publicar nada de los boletines y de las fotografías que nosotros les enviábamos para su publicación gratuita. Estaban esperando el sobre, que Fanny sí comenzó a aplicarlo en el Teatro Escuela. Entonces Fanny le mandaba a los periodistas culturales su sobre con boletas para el estreno, claro, de los espectáculos, por un lado, muy bien, me parece muy correcto, pero aparte de eso iba platica e iban invitaciones de acuerdo a los gustos y las inclinaciones de los periodistas, ¿sí? Si los periodistas, si ese periodista le gustaban las muchachitas, ella no tenía problema en invitarles unas peladitas para que los atendieran. Y si eran pelados los que les gustaban a ese periodista, también ella se hacía sus formas de invitar y relacionar pelados para eso. O sea, ella pudrió, sí, prostituyó la relación de los espectáculos culturales con la prensa hablada y escrita. Después de esa forma de actuar Fanny, los grupos teatrales no volvieron a ser reseñados en forma amplia en los periódicos, ni hablados ni escritos, porque ellos encontraron que
era un negocio personal que necesitaban manejar. Entonces nosotros mandábamos la información y esa información que nosotros mandábamos de boletín y de fotos y de cosas iban a la basura. Y en el periódico salía una reseñita por allá en letra menuda, decía, hoy en Cali se presenta tal grupo y tan, casi ni lo podía leer la gente. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna